Vamos a ver los modelos de iniciación deportiva desde un punto de vista de la enseñanza horizontal versus vertical. En este caso, la literatura especializada nos habla de que hay dos grandes modelos de iniciación deportiva. Por un lado, el modelo vertical, que tiene un sentido funcionalista, aunque ya diferentes autores pues nos habla de que no por el hecho de ser una enseñanza monodeportiva no puede ser comprensivo, y por otra parte tenemos el modelo horizontal, que como podemos comprobar, pues tiene dos vertientes, la vertiente estructural y la vertiente comprensiva, o que ya conocemos con el modelo Teaching Game for Understanding. El objetivo de estos modelos, fundamentalmente, en el caso de los modelos horizontales, es aprovechar los elementos comunes de la lógica funcional para enseñarlos de forma común. Es decir, tendríamos el modelo vertical, en este caso, donde tendríamos una enseñanza monodeportiva, o el modelo horizontal, donde las modalidades deportivas con la misma lógica funcional, ahí vemos baloncesto, fútbol, balonmano, pues se enseñan de forma conjunta. Tenemos evidencias empíricas sobre que el aprendizaje de unos deportes con la misma lógica funcional puede transferirse y mejorar el aprendizaje de otros deportes, y vamos a ver cada una de esas casuísticas. Esas casuísticas parten fundamentalmente de la teoría de la transferencia, es decir, la relación que existe entre el aprendizaje de una tarea y la influencia que tiene entre otra tarea. En este caso, la transferencia es positiva cuando se produce mejora, es proactiva en función del tiempo, del orden temporal donde se produce, o lateral y vertical en función de la complejidad de la tarea. En este caso, en el contexto de los deportes de cooperación, colaboración, oposición, espacio común o deportes de invasión, sabemos que existen similaridades en su lógica externa y lógica interna, y que tienen roles y principios del juego, incluso su ciclo del juego es parecido. Por tanto, podemos transferir nociones tácticas de un deporte a otro en lo que llamamos una enseñanza conjunta, transversal u horizontal. Vamos a ver algunas de esas particularidades y qué es lo que dice la literatura, sobre todo especializada. Bueno, pues entre esas particularidades, en el caso de los principios, nos centramos simplemente en los principios generales de ataque. Como podemos comprobar, pues tenemos los principios de progresar en el espacio, conservar la posesión o conseguir gol. Esos principios llevan aparejados unas intenciones tácticas comunes y unos conceptos tácticos que son equivalentes en esas modalidades deportivas que comparten la misma lógica funcional. Por tanto, podemos intentar que esos principios del juego se transfieran desde la enseñanza de unas modalidades deportivas a otras. En este caso, pues pudiera considerarse que a veces existe una transferencia negativa entre determinadas roles del juego, pero quisiéramos remarcar y subrayar la importancia, sobre todo en el contexto escolar, donde existe una heterogeneidad en nuestro alumnado del dominio técnico. Queríamos resaltar la importancia y la transferencia que puede producirse sobre todo en los roles del jugador sin balón del equipo con balón, es decir, sus roles como desmarcarse, fintar, ocupar espacios libres, etcétera, etcétera. La literatura, pues citamos en este caso tres trabajos de la tesis de Ramírez, el de Yáñez y Castejón, y un excelente artículo de Member y Harvey sobre la transferencia para la enseñanza de los deportes de cooperación, oposición y espacio común. Vamos a ver dos de ellos muy rápidamente. Pues en este caso, este trabajo de Ramírez, que vio que existía transferencia desde la intervención de un programa de balonmano en 35 alumnos, y como luego se pasaban una serie de pruebas y test en baloncesto y había una mejora, es decir, se había producido una transferencia entre el aprendizaje del balonmano y el aprendizaje del baloncesto. En este caso, este estudio de Yáñez y Castejón, que haciendo un pretest en baloncesto y floorball, hizo la intervención solo en baloncesto, es decir, un programa didáctico solo en baloncesto, y cuando volvió a medir luego en ambos deportes vio que sin haber intervenido en floorball pues se producía una mejora en tres dominios: dominio técnico, táctico y conocimiento declarativo, y esto demostraba la transferencia. Bien, esto es una evidencia científica, pero ¿cómo diseñar? ¿Cómo hacemos los docentes, los técnicos deportivos? ¿Cómo diseñamos para intentar
producir estas transferencias. ¿Qué particularidades tenemos? Bueno, pues tenemos que cuidar el espacio, es decir, porque aunque haya nociones tácticas comunes, el espacio en rugby es diferente que en fútbol, el reglamento es diferente y la técnica es diferente. Por tanto, vamos a ver cada una de esas particularidades muy rápidamente. Esto es un cuadro que habla o intenta ver la densidad por jugador que le corresponden las diferentes adaptaciones del baloncesto y un fútbol. Esto es importante, porque si nosotros queremos diseñar una situación 2 contra 1 en baloncesto y que haya una transferencia en fútbol, tenemos que tener cuidado con el espacio, es decir, respetar esas densidades espaciales y esas proporciones que existen en los diferentes deportes. Al mismo tiempo, la frecuencia de tanteo. Sabemos que la frecuencia de tanteo en fútbol es muy baja en comparación con el baloncesto. Por tanto, esa posibilidad de marcar ha de tenerse en cuenta. Es decir, si nosotros queremos diseñar tareas donde el principio sea conseguir un tanto y que haya transferencia entre diferentes deportes, pues es harto importante que diseñemos tareas con mecanismos compensadores. Es decir, por ejemplo, fútbol, que aumentemos el número de metas o de portería, ¿vale? Para intentar provocar que el objetivo que queremos conseguir se manifieste y al mismo tiempo que haya transferencia. Y por último, muy importante, como habla Laurent Benguet en una obra excelente, es decir, el valor de la exigencia motriz. Es decir, él establece una gradación de menor complejidad a mayor complejidad en cuanto al móvil. Y pues habla que en rugby, por ejemplo, pues la exigencia motriz, por el hecho de cada estación del móvil, el tamaño del móvil, y no hay bote del móvil como tal, es menor que en el caso de fútbol, en este caso que se conduce con el pie y que no hay adaptación del pie al móvil. Por tanto, tenemos que diseñar tareas y situaciones teniendo en cuenta esta exigencia y no obligando a sobrevivir al alumnado, al joven deportista, en una exigencia técnica bajo la que sus capacidades no le permiten. Bien, pues estas han sido algunas de las recomendaciones y un breve análisis sobre un modelo de enseñanza horizontal en la iniciación deportiva.